Bien, un saludo muy especial desde Piura, Perú. Quien se dirige a ustedes es la profesora Lilian Hidalgo Benítez. Soy docente principal de la Universidad Nacional de Piura y además he obtenido el calificativo de docente RENACID por CONCITET y ahora me encuentro presentándoles este artículo de investigación que se denomina el modelo de evaluación del perfil de egreso desde el enfoque socioformativo. Bueno, yo quiero agradecerles a los organizadores la oportunidad de poder presentar este tema en este importante Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2021. Me siento muy contenta y orgullosa de poder participar con este trabajo de investigación, el que consideramos muy importante en el proceso de formación docente de universidades y de institutos pedagógicos. Empezamos un poco viendo el contexto en el cual nos encontramos en este momento a nivel de las universidades del Perú, que progresivamente en los últimos años, a partir del inicio de la reforma universitaria, se han ido introduciendo cambios en el interior de la universidad para poder, diríamos, un poco responder a los desafíos que hoy día nos enfrenta el entorno socioeconómico, cultural y tecnológico. Indudablemente ahora con mucha más urgencia, tratándose de que nos encontramos en un proceso de pandemia que de alguna forma ha originado pues una serie de cambios al interior de las universidades y de los institutos pedagógicos y que ha motivado pues que nosotros tengamos que ajustar mucho todo lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de metodologías y el tratar de adecuarnos pues a lo que significa la educación virtual. En la educación superior, la preocupación está siempre en cómo debemos educar a un joven que tiene más o menos entre 18 y 25 años de edad y que ese proceso de formación profesional pues no es el mismo que hasta hace unas décadas teníamos. Hoy día todo el contexto nacional e internacional nos exige un perfil profesional que esté acorde al siglo XXI. Y este siglo XXI pues nos ha presentado una serie de retos en cuanto a avance de la ciencia y la tecnología que ha influido en el sector económico, empresarial, cultural, social, pero a la vez también nos ha presentado una serie de problemas que hace pues que nosotros desde la educación tengamos que eh, proponer soluciones para poder solucionar esos problemas que se presentan en este momento y que tienen mucho que ver con la educación y la salud, ¿no? Entonces, todos estos cambios hace que tengamos que dinamizar la gestión curricular en las instituciones del nivel de educación superior. Tengamos también que adecuar nuestras formas de trabajo docente y la interacción que tenemos con nuestros estudiantes. Esta interacción que hoy día ha cambiado por el uso de los entornos virtuales de aprendizaje. Y la situación está en que esos cambios no se pueden hacer así de manera repentina, sino que tienen que hacerse de tal forma que tengamos que entrar en procesos de actualización de los planes curriculares, que esos planes tienen que tratar de innovar la oferta educativa que nosotros proponemos desde las instituciones del nivel de educación superior. En el caso de la Universidad Nacional de Piura, que es mi institución donde laboro, donde desarrollo mi actividad docente y de investigación, ya desde mucho antes de la pandemia habíamos iniciado un proceso de actualización curricular de las 35 carreras profesionales que imparte la universidad. Y este proceso de actualización curricular se ha realizado con la participación de los principales actores de la comunidad universitaria. Todos ellos han interactuado en trabajos, en talleres que han culminado exitosamente en lo que significa la actualización de los planes curriculares.
En el caso, por ejemplo, de la formación docente que está a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, estamos tratando de innovar lo que significa las carreras de educación, introduciendo el dominio del idioma inglés a fin de que estas carreras de educación puedan responder también a las necesidades de la educación básica, que en su plan curricular contempla la enseñanza del inglés desde los inicios de la escolaridad. Entonces, eso nos lleva a tratar de construir un perfil de egreso y un plan curricular que esté un poco acorde con esos nuevos parámetros que tenemos también a nivel de la educación básica. Por ello es que el tratar de proponer un perfil nuevo de egreso en nuestra carrera de educación primaria, en este caso, lo hacemos pues desde un enfoque curricular por competencias y desde un enfoque socioformativo. Y además estamos programando desde la investigación cómo es que se tienen que evaluar las competencias de un perfil de egreso actualizado, ¿no? Entonces, un poco porque no podemos ajustarnos a parámetros que están en décadas anteriores porque pues ya han quedado fuera de vigencia, ¿no? Entonces, hoy en este proceso de construcción del perfil de egreso, la construcción se hace a partir de un conjunto de competencias que están en el marco de los dominios profesionales por especialidad, y a partir de esos dominios profesionales se determinan también los desempeños. Entonces, en este perfil de egreso construido, tenemos lo que se denominan las competencias generales que pertenecen al área de estudios generales, que es una propuesta que se construyó en el 2016 y que ahora está en proceso también de adecuación y de renovación. Y lo hacemos también a partir del modelo educativo de la universidad, que también se publicó en el año 2015. Entonces, estos dos documentos orientan la construcción de un perfil de egreso y un plan curricular desde un enfoque por competencias y desde un enfoque socioformativo. Entonces, en el perfil de egreso también contemplamos no solo las competencias generales, sino las competencias específicas y de especialidad. Estas se definieron de acuerdo a lo que señala Corbalán y Montero a partir de los dominios o ámbitos de acción profesional, la identificación de los problemas o situaciones que atiende la profesión, el análisis ocupacional, el análisis del desarrollo de la carrera en la universidad y los institutos pedagógicos del Perú. Entonces, esto implica que un perfil de egreso debe tener competencias que correspondan al área de estudios generales y competencias que correspondan a las áreas específicas y de especialidad. Ahora, estas áreas específicas y de especialidad se determinan a partir pues de los dominios o ámbitos de acción profesional. Vale decir, diríamos a las actividades que tiene que realizar el docente dentro ya de lo que significa el ejercicio de la profesión. Y el ejercer estos dominios o ámbitos de acción profesional tiene que hacerlo pues también a partir de los problemas o situaciones que se encuentran en la realidad educativa, ¿no? Entonces, esto es muy importante un poco para entender cómo es que se construye un perfil de egreso. Desde el punto de vista, diríamos, conceptual y operativo, el perfil de egreso estructurado cuenta con 5 dominios o ámbitos de acción profesional. Estos dominios giran en torno a lo personal y comunicativo, a la gestión y práctica preprofesional, la investigación educativa, la responsabilidad social universitaria y lo que es gestión institucional. El total de competencias que se han determinado son 12, y en lo que significa el proceso de evaluación de estas competencias durante y al final de la carrera, se ha establecido un proceso de escalonamiento de estas competencias que permite pues ir señalando criterios de desempeño que son definidos
a priori, ¿no? Antes de este trabajo de programación y también de evaluación de las competencias, ¿no? Entonces, en este trabajo se han considerado dos categorías de clasificación de competencias. Las competencias generales entendidas como aquellas que son comunes a todas las profesiones y las propiamente de la profesión que considera las denominadas competencias específicas y también las competencias de especialidad. Entonces, partimos nosotros de un concepto que es muy claro y que pertenece a Tobón, que es el que orienta en lo que significa el enfoque socioformativo. Y este autor considera que las competencias son, diríamos, actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto. Es decir, nosotros docentes actuamos primero para identificar e interpretarlos, argumentarlos desde nuestro propio punto de vista profesional para aportar soluciones a estos problemas del contexto. Y para ello tenemos que ir desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes, ¿no? Bueno, estos saberes son ya bastante conocidos, que es el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y saber conocer. Todas estas actuaciones tienen que ser, diríamos, desarrolladas con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Creo que es la parte más interesante de la propuesta de Sergio Tobón, ¿no? El señalar una actuación integral de esta competencia, siempre teniendo en cuenta el marco de la idoneidad y de la ética, que es una, diríamos, un aspecto que quizás otros autores no toman en cuenta, ¿no? Es decir, la necesidad de que en este caso de la docencia necesitamos una actuación integral del docente siempre con idoneidad, es decir, con perfección, con excelencia y teniendo en cuenta siempre la necesidad de mejorar continuamente en nuestra labor dentro de lo que significa una actitud ética, ¿no? Bueno, las competencias, siguiendo un poco con el enfoque socioformativo, son integrales, es decir, se combinan entre sí a la hora de que estamos en un contexto determinado. Son evolutivas porque vamos de menos a más, es decir, vamos obteniendo en diferentes niveles de logro de esas competencias y ponen en movimiento en la persona diversos recursos internos y externos, ¿no? Por eso es que a veces nosotros podemos ver cómo ante una determinada actuación docente, la persona hace uso de una serie de recursos de los cuales él ya se ha apropiado y esos recursos pueden ser internos, que son ya propios de las estructuras cognitivas de la persona o también recursos externos, que en el caso de educación pues tenemos muchísimos y tenemos que conocerlos y manejarlos con idoneidad, ¿no? Todo este tipo de recursos, de saberes, diríamos, hacen que la competencia sea un saber muy complejo. En eso se diferencia una competencia, diríamos, como resultado de aprendizaje a lo que antes solamente era de repente un saber, un conocimiento, un tema, ¿no? La competencia es un saber complejo, requiere de aprendizajes, sobre todo situados en diversos contextos y que van más allá del aula, ¿no? Es decir, las competencias son, diríamos, aprendizajes para la vida, no son competencias que tienen que ser solamente actuadas o desempeñadas en el contexto del interior del aula, sino que las competencias, en la medida que también son de formación profesional, trascienden el aula, ¿no? Para ubicarse en la sociedad, en el contexto en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Por eso es que Leclerc, un estudioso muy conocido acerca de esta propuesta de competencias,
señala que las competencias se desarrollan no solo en la escuela, en el ámbito escolar o en el ámbito universitario, sino que estas competencias continúan desarrollándose durante toda la vida, ¿no? Es decir, son competencias que necesitan ser desarrolladas progresivamente y que aún cuando ya hemos terminado con la carrera profesional, las competencias tenemos que seguirlas desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, esto nos indica un poco el enfoque que tenemos acerca también de lo que significa la educación, ¿no? Como un proceso continuo que no está limitado a un periodo de estudios que inicia y termina, sino que eh, las competencias se tienen que lograr en periodos de tiempo muy, muy grandes y que trascienden pues a los 5 años de carrera profesional. Es decir, las competencias no se logran en periodos limitados de tiempo, se van alcanzando a lo largo de la carrera profesional y fuera ya de la carrera implican pues, involucran varias etapas de la vida de la persona, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las competencias comunicativas, ¿no? Podemos haber aprendido a leer, a escribir, pero como la escritura nos demanda que lo hagamos en una serie de textos, pues hay escritura de textos que a veces no terminamos de aprenderlos en la universidad o en el instituto y eso sigue a lo largo de la vida. Por ejemplo, escribir un ensayo, escribir un artículo de investigación, nos ha llevado bastante tiempo, pues aprender primero a investigar y luego a la redacción científica para poder un poco estructurar un texto científico, ¿no? Entonces, ese tipo de competencias como ejemplo son competencias comunicativas, pues trascienden el límite de la carrera profesional y tienen que desarrollarse a lo largo, pues, de la vida, ¿no? En el caso del perfil de egreso que nosotros postulamos a través de este trabajo de investigación, es un perfil de egreso de la carrera profesional de educación primaria con mención en inglés. Es decir, estamos tratando de innovar esta carrera profesional, tratando de incluir dentro de la formación docente la formación en inglés para responder un poco a la demanda de la educación básica que ahora está dentro del plan curricular que se les enseña a los niños inglés desde muy pequeños, ¿no? Entonces, los profesores tienen que atender esa demanda, por tanto, tienen que estar formados también en lo que significa una segunda lengua o el inglés, como le denominamos. Bueno, en este perfil de egreso solamente hemos puesto algunos ejemplos de lo que significaría las competencias y los desempeños que le pediríamos a un estudiante de la carrera de educación profesional que vaya lográndolo a través de todos los 5 años de carrera, ¿no? Por ejemplo, se han identificado los dominios o ámbitos de acción profesional, la dimensión personal y comunicativa, la gestión pedagógica y práctica profesional, la investigación educativa, la responsabilidad social universitaria y la gestión institucional. Bueno, estos dominios o ámbitos de acción profesional tratan de cubrir todas las funciones y diríamos, las actividades que tiene que desempeñar el profesor de educación primaria ya cuando se encuentre en los ámbitos laborales, ¿no? Entonces, por cada uno de los dominios o ámbitos de acción profesional tenemos un conjunto de competencias. Hemos puesto aquí en este cuadro algunos ejemplos de estas competencias y no hemos podido colocarlos todos un poco por el límite del espacio, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión personal y comunicativa tenemos esta competencia, ¿no? Ejerce su carrera profesional desde la ética profesional y de respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando actitudes y valores inclusivos. Luego, gestiona de manera permanente su propio aprendizaje. Bueno, son dos competencias que a su vez también tienen sus desempeños, ¿no? En el caso de la competencia relacionada con la ética profesional, el desempeño sería actúa con ética profesional y con actitud de respeto hacia los demás.
En el caso de la gestión de su propio aprendizaje, aplica técnicas y estrategias de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico. Bueno, en este caso son desempeños que se proponen, pueden ser muchos más, pero vamos nosotros un poco ilustrando de qué manera estas competencias tiene que irlas desarrollando el estudiante a lo largo de los 5 años de carrera, ¿no? Y entonces vamos estableciendo esos desempeños. Aquí solamente, repito, hay algunos ejemplos de esas competencias y desempeños, ¿no? En lo que significa, por ejemplo, la gestión pedagógica y práctica preprofesional, hemos considerado, por ejemplo, la competencia planifica y ejecuta la enseñanza de forma colegiada, haciendo coherentes los aprendizajes, el proceso pedagógico, el uso de recursos y la evaluación en una programación curricular flexible. Bueno, esta es una competencia que el estudiante tiene que desarrollar en el marco de la práctica preprofesional, ¿no? Tiene que desarrollar los procesos de planificación, ejecución, evaluación curricular, ¿no? Entonces, por cada una de esas competencias, entonces vamos señalando desempeños, ¿no? Entonces, estos desempeños en algún momento son sujetos a evaluación en función un poco a la competencia que se tiene que desarrollar a lo largo de toda la carrera, ¿no? Bueno, la investigación educativa como dominio o ámbito de acción profesional hoy día ha cobrado mucha importancia, dado que en el Perú estamos en un proceso de desarrollo de la investigación y por tanto en las universidades y en los institutos pedagógicos se está impulsando el proceso de investigación para poder solucionar los problemas pues a nivel de ámbitos, de microámbitos educativos y también de macroámbitos, ¿no? Entonces a nivel un poco local, regional, institucional, como también a nivel nacional. Entonces, una competencia de investigación sería planifica, ejecuta y evalúa proyectos y tesis de investigación sobre la realidad educativa local, regional y nacional. El desempeño sería aplica la metodología de la investigación en proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, los otros dominios o ámbitos de acción profesional como que corresponden mucho a las funciones que cumple la universidad, ¿no? La responsabilidad social universitaria y que luego el futuro docente desarrollará esta competencia en el marco de lo que es, por ejemplo, promoción comunal en las instituciones educativas en las cuales labora. Como estudiante tiene que desarrollar proyectos de responsabilidad social universitaria en el marco de las asignaturas, ¿no? Es decir, esta responsabilidad social universitaria se puede desarrollar a nivel de la institución, pero también se tiene que desarrollar a nivel de las asignaturas para que los estudiantes puedan participar en los proyectos de RSU, ¿no? Entonces, toda la responsabilidad social universitaria está orientada a solucionar problemas que se encuentran en el contexto natural y social. Por eso es que los estudiantes tienen competencias relacionadas a la planificación de proyectos y actividades que tienen que ver con problemas del contexto que rodea la universidad con el fin de solucionarlo, ¿no? Y también se encuentra el dominio o ámbito de acción profesional, que es la gestión institucional. Bueno, si llega a ser director de una institución educativa o directora, tendrá que realizar esta gestión institucional con mucha profundidad, pero sabemos que también a nivel de docentes, nosotros tenemos que realizar gestión institucional. Por eso es que los alumnos tienen también que desarrollar competencias relacionadas con procesos y acciones de gestión institucional para elevar la calidad del servicio educativo en bien de la población escolar, docentes y comunidad. Entonces, los desempeños están en relación un poco a la participación de manera activa y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional para elevar la calidad del servicio educativo. Entonces, en estos 5 dominios se agrupan 12 competencias y 24 desempeños.
que son los que se han programado para el perfil de egreso de la carrera profesional de educación primaria. En torno a estas competencias, luego se diseñan las asignaturas, que son las que tienen que, diríamos, promover el desarrollo de estas competencias del perfil de egreso. Estas competencias se tienen indudablemente que adquirir y desarrollar durante la carrera profesional, y por eso es que se tiene que en algún momento de esa carrera profesional evaluar el perfil de egreso. Entonces, esta adquisición de competencias profesionales durante el proceso formativo demanda pues mucho esfuerzo por parte de los estudiantes y docentes, que son los encargados de orientar la formación docente. Entonces, el proceso de evaluación en este esfuerzo que dura 100 años nos sirve para ver si es que los estudiantes lograron o no esas competencias y si estas competencias han ido adquiriendo logros, resultados de aprendizaje que tienen que ir de menos a más, ¿no? Entonces, la evaluación, los resultados de esta evaluación, a nosotros como institución o como actores del proceso educativo, nos resulta de singular interés y de importancia, ¿no? Porque de alguna manera refleja pues el trabajo que venimos haciendo en el proceso de formación docente. De acuerdo a los resultados que podemos obtener de este proceso de evaluación, se constata si el programa educativo tiene éxito o no. En función a esos resultados, nosotros podemos tomar decisiones que van a girar en torno a diferentes aspectos del proceso formativo. Esa evaluación de competencias nos puede servir, por ejemplo, para modificar el diseño curricular de los planes, de los currículos de formación docente. Nos sirve también para evaluar la labor de los docentes, cuán efectiva y eficiente está siendo, diríamos, esa labor docente. Nos sirven para ver si es que tenemos los suficientes recursos de apoyo para el aprendizaje. Eso es importante para la institución y para los docentes, y para el caso de los estudiantes, les permite cerciorarse si pueden desempeñarse competentemente en su carrera profesional. El ser ellos conscientes de cuáles pueden ser sus fortalezas y sus debilidades en su formación docente puede implicar que a partir de los resultados ellos puedan diseñar un plan de formación continua que les ayude a complementar lo aprendido en el pregrado, ¿no? Nosotros sabemos que se termina la carrera profesional, se obtiene el grado, el título, pero el plan de formación, diríamos, no termina, ya se convierte en formación continua que va a complementar los saberes y las competencias que han sido adquiridas durante el proceso de formación del pregrado. Bueno, y en esta propuesta, diríamos, de evaluación de las competencias del perfil de egreso, nosotros estamos haciendo una propuesta de cómo desarrollar este modelo de evaluación. Es decir, estamos proponiendo un modelo que nos sirva para poder evaluar el logro de competencias durante y al final de la carrera profesional. Entonces, partimos siempre de tener en cuenta el perfil de egreso. El perfil de egreso, en el caso de las universidades, constituye hoy día el elemento más importante del proceso curricular, porque en función al perfil de egreso gira todo el trabajo de programación curricular primero, en lo que significa el sílabo, la guía del aprendizaje del alumno, el planificador que elaboramos. Entonces, y institucionalmente, toda la parte de la gestión institucional gira en torno al perfil de egreso. En función al perfil de egreso se determina, por ejemplo, el tipo de infraestructura que necesitamos para el desarrollo de la formación profesional, los equipos, los laboratorios, los recursos educativos. Todo eso se proyecta, toda la gestión se proyecta
en función al perfil de egreso que tenemos, ¿no? Entonces, toda la gestión se va a estructurar en lograr que ese perfil de egreso se dé en los estudiantes y al final en los egresados. Entonces, este modelo de evaluación parte pues del perfil de egreso, sus dominios o ámbitos de actuación profesional. Tenemos en cuenta las competencias generales, las competencias específicas, establecemos criterios de desempeño y establecemos niveles de dominio o logro de las competencias de acuerdo a esas competencias generales. Estos niveles de dominio están aquí graficadas en esta escalerita, porque como les decía, vamos de menos a más, ¿no? En el proceso de competencia empezamos un poco con un nivel de logro inicial, que luego se convierte en básico, luego autónomo y por último estratégico, de acuerdo pues al modelo socioformativo o al enfoque socioformativo que nos proporciona Tobón, ¿no? Entonces, en función a ubicar esas competencias en uno de estos niveles de logro, entonces tenemos que determinar las evidencias que van a ser, diríamos, los productos que los alumnos van elaborando, los que se evalúan a través de instrumentos, ¿no? El resultado tiene que terminar siempre en función a juicios de valor que nos van a ayudar a una toma de decisiones para poder luego establecer planes de mejora. Y esos planes de mejora van a una diversidad de aspectos, ¿no? Bueno, los principios de evaluación que orientan este modelo de evaluación socioformativa del perfil de egreso implica, por ejemplo, que nosotros consideremos el proceso de evaluación de forma integral. Es decir, cuando evaluamos el perfil de egreso, hacemos una evaluación integral que comprenda la evaluación de las diferentes competencias en función a los criterios de desempeño y también analizamos a partir de ahí pues una serie de aspectos que tienen que ver con el proceso de formación integral, el trabajo del docente, los recursos educativos con los cuales trabajamos, evaluamos la gestión también de la facultad, de la escuela profesional. Eso implica que la evaluación tiene que ser integral, tal y como es también el proceso de formación integral. Es una evaluación de contexto porque se circunscribe al contexto en el cual se desarrolla el proceso de formación profesional, que indudablemente en cada institución tiene sus singularidades, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional de Piura, en la cual es la institución donde yo me desempeño, desarrolla pues sus procesos con características singulares que son diferentes probablemente a otra universidad o o a algún instituto pedagógico, ¿no? Entonces, la evaluación es siempre de contexto, partimos de nuestro contexto, no solamente institucional, también local y regional, ¿no? Es una evaluación de desempeño, es decir, nosotros en este proceso de evaluación no evaluamos solo saberes a través de instrumentos de evaluación de conocimientos, sino que se procuran utilizar instrumentos que tienen que ver con instrumentos de evaluación que un poco verifiquen la actuación, el desempeño, ¿no? La actuación de la competencia en un contexto determinado. Es una evaluación que realizamos desde el punto de vista cual y cuantitativa porque los instrumentos siempre tienen un puntaje, un ponderado, pero que tienen que ser interpretadas a la luz de criterios cualitativos, ¿no? Entonces es una evaluación, diríamos, desde un enfoque de evaluación cuantitativa, pero también y fundamentalmente cualitativa. Es participativa porque se involucra a todos los actores del proceso educativo, del proceso de formación profesional, los docentes, los estudiantes, los gestores, es decir, las autoridades de la facultad, de la escuela, los grupos de interés. Entonces, procuramos que todos participen, ¿no? Y es una evaluación que tiene una orientación formativa,
Es decir, no evaluamos para poder establecer situaciones de crítica, no hiciste bien tu trabajo, estos recursos no nos sirven, no, sino que la evaluación tiene siempre una connotación positiva de mejora continua, ¿no? Hacemos un poco realidad ese principio de evaluar para mejorar, es decir, tratamos de evaluar el perfil de egreso única y exclusivamente para mejorar el propio perfil de egreso y también todos los procesos y elementos curriculares que giran en torno a él, ¿no? Entonces, es una evaluación con enfoque, diríamos, socioformativo, ¿no? Es decir, de mejora continua, de búsqueda de calidad, ¿no? Esto implica que para poder ejecutar este modelo de evaluación de competencias, nosotros sigamos tres etapas muy definidas, que es la etapa de planificación, que implica pues a nivel de escuela conformar una comisión de evaluación. Esa comisión de evaluación tiene que ser un poco legitimizada a través de un acta de conformación de comisión de evaluación. Puede también salir una resolución de aprobación de esa comisión de evaluación. Esa comisión de evaluación tiene una serie de tareas que realizar. Por ejemplo, tiene que revisar los enfoques y teorías que orientan el perfil de egreso y el plan curricular. Revisa el perfil de egreso y competencias. Lo hace en un primer momento a nivel de documento curricular, ver cuánta coherencia interna tiene ese documento curricular. Y luego ya lo evalúa prácticamente en lo que significa diríamos, su puesta en funcionamiento, ¿no? Para ello, pues, se elaboran criterios de desempeño y los niveles de logro que tiene el alcanzar el desarrollo de esa competencia, ¿no? Entonces establecemos niveles de logro. Eso implica como un escalamiento de estos niveles de logro que van de menos a más. Bueno, se determinan qué evidencias se van a tomar en cuenta para poder evaluar esas competencias del perfil de egreso y se seleccionan o elaboran instrumentos de evaluación, ¿no? Cada uno de estos procesos en la planificación tiene sus productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el acta de conformación de la comisión de evaluación o la resolución de aprobación del Consejo de Facultad. Tenemos el plan de evaluación del perfil de egreso, se estructura un plan a través de un formato, se tienen los instrumentos listos para poder ser aplicados, ¿no? Entonces, sí se determinan las evidencias, ¿no? ¿Qué evidencia es la que va un poco a reflejar el logro de la competencia, ¿no? Bueno, luego tenemos la etapa de la ejecución. Se conforman diferentes grupos o muestras de estudiantes o de egresados, ¿no? Una evaluación del perfil de egreso se puede realizar durante el proceso formativo, es decir, cuando los estudiantes pueden estar en quinto o en séptimo ciclo, o se aplica al final cuando ya los alumnos están egresando de la institución. Entonces, en este proceso de evaluación se pueden conformar grupos censales o también una muestra de estudiantes o también una muestra de egresados, ¿no? Se aplican los instrumentos, se procesa e interpreta la información desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y se elabora un informe final de evaluación del perfil de egreso. A partir de este informe de evaluación del perfil de egreso se emiten conclusiones, recomendaciones y se proponen los cambios o modificaciones que se necesitan para poder mejorar el perfil de egreso o todo el plan curricular, ¿no? Y luego tratamos de realizar lo que se llama un proceso de metaevaluación, es decir, analizar y evaluar cómo se ha dado también el proceso de evaluación realizado al perfil de egreso, ¿no? Eso implica que también tengamos que elaborar un informe de metaevaluación, ¿no? Entonces, esto corresponde un poco a lo que significa las etapas de cómo nos organizamos para poder realizar el proceso de evaluación del perfil de egreso. Pero también establecemos nuestra metodología de la evaluación, ¿no?
Entonces, los dominios o ámbitos de actuación profesional ya están determinados en el perfil, están las competencias y sobre la base de esas competencias hay un conjunto de criterios de desempeño que nosotros debemos un poco incrementar o modificar si consideramos conveniente, ¿no? Y también se establecen cuáles son las evidencias o productos que podrían reflejar un poco el desarrollo de la competencia en función a los niveles de logro, ¿no? Bueno, estos niveles de logro, esta es una propuesta de Tobón, de Sergio Tobón. Él señala que una competencia puede tener 4 niveles de logro, ¿no? El nivel inicial, el nivel básico, el nivel autónomo y el nivel estratégico, que es el nivel superior, ¿no? Entonces, van en línea ascendente, ¿no? Eso es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. La competencia uno tiene que desarrollarla siempre mirando en perspectiva ascendente, ¿no? Es decir, siempre tenemos que reflejar una mejora de esa competencia a través de las diferentes asignaturas que van los alumnos cursando a lo largo de la carrera. Entonces, estos criterios, estos niveles están en función a los criterios de desempeño, ¿no? Quiere decir que vamos a tener criterios de desempeño a nivel inicial, a nivel básico, a nivel autónomo y a nivel estratégico, ¿no? Entonces, eso refleja un poco el nivel de escalamiento, como lo hacemos, por ejemplo, utilizando pues algunos instrumentos de evaluación que nos permitan un poco ir viendo en qué nivel se encuentra el alumno en cuanto a una competencia, ¿no? Por ejemplo, en el nivel inicial, si un alumno tiene el desarrollo de una competencia y se lo ubica en el nivel inicial, quiere decir que ese alumno necesita mucho apoyo, mucha asesoría, mucho acompañamiento, ¿no? Necesita siempre la ayuda externa constante de los docentes y también con su orientación el uso de materiales, ¿no? Que puedan mediar el aprendizaje de este alumno, ¿no? Del nivel inicial podemos ver cómo tienen que ir escalando a un nivel básico en la que la actuación del estudiante ya requiere de menos apoyos externos, pero sigue necesitando de materiales y de la mediación de docentes, es decir, el docente tiene que seguir con ese proceso de acompañamiento, ¿no? Bueno, en el nivel básico pasamos al nivel autónomo, que es a lo que aspiramos siempre los docentes con nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos sean o que tengan la suficiente autonomía para realizar la actividad solos y generar productos que reflejen una actuación competente, ¿no? Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, reflejado en lo que es la práctica docente, ¿no? Cuando los chicos llegan o están en las prácticas intermedias, necesitan constantemente del acompañamiento, el monitoreo, la asesoría del docente. Pero cuando ya llegan a las prácticas finales, los estudiantes se mueven en un marco de autonomía muy evidente, ¿no? Entonces ellos pueden realizar la programación curricular solos, ya no necesitan de un docente, aunque el docente tiene siempre que estar un poco monitoreando y evaluando, pero ellos pueden realizar un trabajo de práctica docente con mucho éxito, ¿no? Y así, bueno, modestia aparte, así lo vemos reflejados en algunos o en muchos de nuestros alumnos que llegan a la práctica final con un nivel de autonomía muy alto, ¿no? Bueno, y en el nivel estratégico o sobresaliente, en la cual muchos estudiantes se ubican, el estudiante, además de ser autónomo en su actuación, es muy creativo y muy innovador en los diferentes contextos y tareas complejas a las que tiene que enfrentarse, ¿no? Entonces, llegar a un nivel estratégico sobresaliente en la competencia es del alumno que ya no solamente refleja autonomía, sino que propone soluciones a los problemas educativos, didácticos que se le puedan presentar en su práctica docente, ¿no? Entonces, en un trabajo de evaluación, cada uno de estos niveles tiene asignada una ponderación.
que nos sirve para evaluar de modo cuantitativo el desempeño de las competencias, ¿no? Aquí tenemos una matriz que puede reflejar esta evaluación de competencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta matriz el perfil de egreso de la carrera profesional, que en este caso es de educación primaria, en qué fase nos encontramos, si nos encontramos al inicio, o en la fase intermedia o en la fase final de la carrera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vuelvo a repetir, nosotros podemos evaluar el perfil de egreso en una etapa intermedia o en una etapa final de la carrera. Y vamos colocando aquí la competencia del perfil de egreso que va a ser evaluada, ¿no? Es decir, cada competencia requiere sus propios criterios de desempeño, sus instrumentos y sus evidencias. Quiere decir que, por ejemplo, en el perfil de egreso que tenemos del docente o que proponemos el perfil de egreso de la carrera profesional de educación primaria con mención en inglés, tendríamos que tener, son 12 competencias, tendríamos que tener 12 matrices de este tipo porque cada competencia es objeto de evaluación. No las evaluamos todas juntas, sino que tiene que irse evaluando competencia por competencia. Entonces, se establecen en esta columna los criterios de desempeño de la competencia seleccionada y allí colocamos los niveles de dominio o desempeño de la competencia. Entonces, cuando evaluamos al alumno a través de un instrumento o de una evidencia, el resultado de esa evaluación nos va a permitir ubicarlo o en el nivel inicial, nivel básico, nivel autónomo o nivel estratégico. No, bueno, en la parte de los alumnos que ya están al final de la carrera, se espera que ellos se ubiquen en el nivel autónomo y en el nivel estratégico. Probablemente cuando están todavía en la fase intermedia de la carrera se ubiquen en el nivel básico. Pero al final de la carrera, si nosotros estamos pensando que nuestro programa educativo tiene éxito, los alumnos tendrían que estar ubicados en los últimos niveles de competencia de la carrera, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles tiene una ponderación que siempre tiene que ir pues de una escala en ascenso, ¿no? En el nivel inicial es el puntaje más bajo y va subiendo hasta el nivel estratégico, ¿no? Entonces, esta matriz un poco grafica lo que nosotros necesitamos en el proceso de evaluación de las competencias. Las evidencias, que son las que el alumno debe manifestar, por ejemplo, en la competencia de programación curricular, cuáles son sus evidencias, ¿no? Por ejemplo, puede presentar la unidad de aprendizaje que se trabaja en el nivel básico, los planes de sesiones de clase. Entonces, esas son las evidencias, ¿no? Bueno, los instrumentos serán pues una ficha de análisis de contenido de esos instrumentos de programación y vamos colocando también la fecha dentro de un proceso ordenado, ¿no? Bueno, al final de esta evaluación con sus resultados y sus ponderados, entonces debemos señalar los logros y aquí viene la parte cualitativa, ¿no? Si se fijan ustedes aquí en la ponderación, en la parte cuantitativa y luego ya cuando tenemos que de alguna manera emitir juicios de valor sobre este resultado, vamos estableciendo cuáles son los logros que alcanzaron los alumnos en determinada competencia, establecemos qué aspectos se tienen que mejorar. Esto es importante para poder lograr que el alumno consolide sus competencias docentes y ejercer pues esa retroalimentación a partir de diríamos, de los planes de mejora que podríamos elaborar a partir un poco de los resultados que nos brinda el informe de evaluación. Bueno, este trabajo que ya hemos venido desarrollando en la universidad, estamos un poco en una fase preliminar de conclusiones. Estamos un poco llegando a las conclusiones de que a partir de estos procesos necesitamos tener consolidado en la universidad un modelo de evaluación de los perfiles de egreso, que es todo un proceso prácticamente de programación,
en donde tenemos que establecer pues cuáles son los niveles, los criterios de desempeño y los niveles de logro, ¿no? Es decir, en función a los resultados de aprendizaje o de desarrollo de la competencia docente de estos estudiantes, entonces se van ubicando en los niveles de logro y esto tiene pues que ser coherente con el plan curricular desarrollado a lo largo de la carrera profesional y que nos permita pues medir, calificar y evaluar el logro de esas competencias. Si la primera conclusión a la que llegamos es la necesidad de hacer coherente el perfil de egreso y el plan curricular, porque a veces se da el caso de que tenemos un perfil de egreso con un conjunto de competencias y luego elaboramos el plan curricular, pero a veces resulta que las competencias del perfil de egreso no son coherentes, por ejemplo, con la lista de asignaturas que tenemos en el plan curricular. Entonces puede haber ahí una falta de coherencia interna entre el perfil de egreso y el plan curricular, es decir, que a la hora de programar las asignaturas, alguna de ellas no contribuye al logro de esa competencia. Y en la evaluación precisamente del plan curricular y del perfil de egreso el que nos va a brindar esos resultados, ¿no? La coherencia interna que hay entre perfil y plan curricular. Los resultados de la evaluación son útiles para verificar si la escuela profesional o programa educativo está cumpliendo con el compromiso reflejado en el plan de egreso. Porque vuelvo a repetir, puede haber un divorcio entre el perfil de egreso, el plan curricular en tanto documento prescriptivo y a la vez también puede haber un divorcio en lo que significa el quehacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, el evaluar el perfil de egreso en función a las asignaturas que el alumno desarrolla para poder alcanzar competencias, entonces estamos verificando si realmente la escuela profesional o el programa educativo está cumpliendo pues con éxito el compromiso que adquirió con lo que es la formación profesional. Y bueno, al final de la carrera, la evaluación del perfil de egreso permite consolidar las competencias profesionales y laborales a partir de lo que el alumno podría gestar como un proyecto de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, el egresado, a partir de esta evaluación que hace de su perfil de egreso, puede ver en qué aspectos o en qué competencias necesita mejorar, ¿no? Bueno, al menos ahorita en esta época de la pandemia en la cual nos encontramos, muchos de los estudiantes han tenido que adecuar o tratar de lograr competencias digitales para poder un poco atender las necesidades de aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, eso ha implicado que sigan cursos de capacitación, cursos de formación continua que les permita pues consolidar esas competencias que indudablemente ya las tenían, pero que no estaban suficientemente desarrolladas. Bueno, las recomendaciones que nosotros podríamos dar a través de este trabajo es la necesidad que tenemos siempre de poder ir monitoreando el logro del perfil de egreso en los estudiantes de formación docente, para ver pues si este perfil de egreso los alumnos lo están consiguiendo, es decir, que al final de su carrera puedan ellos ver que efectivamente cuentan con un perfil de egreso con el cual ellos van a desempeñarse en los ambientes laborales y en esos ambientes laborales pues van a poder consolidar sus competencias profesionales que indudablemente necesitan pues del contexto laboral para poder ser alcanzadas, ¿no? Pero eso lo harán a partir pues del perfil de egreso que han adquirido en la universidad. Entonces, esta evaluación del perfil de egreso trae por ese lado ese beneficio, ¿no? Que los alumnos puedan o los egresados puedan sentirse seguros de que realmente han adquirido un perfil de egreso que les va a permitir competir
en los ambientes laborales y profesionales. Y por otro lado, son, diríamos, resultados beneficiosos para la escuela y la facultad, que podrá ver, pues, si es que el proceso de formación profesional se está dando dentro de niveles de coherencia interna y externa de sus perfiles curriculares y también de los planes curriculares que en este momento están siendo, diríamos, adecuados a los tiempos de la pandemia, ¿no? Y que nos indica, pues, que efectivamente al término de este año vamos a tener que hacer toda una revisión, tanto del perfil de egreso como de los planes curriculares, pues, para adecuarlos al nuevo contexto educativo en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? ¿Y qué implica, pues, al menos en las universidades, adoptar probablemente diríamos, un modelo de educación semipresencial, ¿no? Porque de acuerdo a lo que los estudiosos señalan, las tecnologías ya se instalaron totalmente en el proceso de formación profesional y el futuro pues avisora sobre todo un modelo de educación semipresencial en la cual combinemos las clases presenciales con las clases en los entornos virtuales. Bueno, con esto concluyo mi ponencia de hoy día. Yo considero este tema muy importante en estos, diríamos, tiempos de crisis que tenemos a nivel de, diríamos, de salud y de educación, y la necesidad que tenemos un poco de evaluar lo que hemos venido desarrollando para proyectar situaciones nuevas que respondan al nuevo contexto educativo que tenemos y también al nuevo contexto social que se ha venido un poco, eh, diríamos, sufriendo con esta situación de la pandemia, ¿no? Bueno, quiero agradecer un poco la oportunidad que me han dado para poder exponer este pequeño artículo de investigación que en nuestro caso nos ha resultado bastante útil para poder innovar procesos curriculares en la escuela profesional donde me desempeño y que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Bueno, sí, con esto finalizo y nuevamente les agradezco mucho la oportunidad y decirles que estoy muy contenta de participar en este Congreso Internacional Multidisciplinario, en la cual pues los docentes tenemos oportunidad de poder un poco dar a conocer los trabajos de investigación que venimos desarrollando en nuestras instituciones universitarias. Muchas gracias y que todo sea un éxito. Ya estaremos de repente en algún otro momento. Muchas gracias.